1 Juan 4 Permanecer en Dios y en su amor. A. El espíritu de verdad y protección contra el espíritu de error. 1. La realidad de los falsos profetas y la necesidad de probar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A. No creáis a todo espíritu. Juan advirtió en contra de creer a todo espíritu, esto es, nunca debemos asumir que cada experiencia espiritual o toda demostración de poder espiritual proviene de Dios. Debemos probar las experiencias espirituales y los fenómenos espirituales para ver si realmente provienen de Dios. Y, muchos, cuando se encuentran por primera vez con la realidad del mundo espiritual, se encuentran demasiado impresionados y asombrados como para preguntar si son de Dios. Esto conduce a un engaño fácil. B. Sino probad los espíritus. Esto es importante porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aunque la iglesia primitiva tenía una vida fuerte y una gran medida de pureza, Juan aún así sabía que el peligro de los falsos profetas y su mensaje era real en la iglesia primitiva. Se probad los espíritus si son de Dios. Esta es la responsabilidad de cada cristiano, pero especialmente del liderazgo congregacional. Según 1 Corintios 14:29, y los demás juzguen, y 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno, probar los espíritus es la obra del cuerpo de Cristo. Este trabajo debe realizarse utilizando los dones de discernimiento que Dios ha dado a los cristianos en general, especialmente al liderazgo de una congregación. Y, toda profecía debe ser juzgada por estándares bíblicos. Nunca debe ser recibida solo porque sea dramática o dada por cierta persona. Confiamos en el principio de que Dios nunca se contradecirá y conocemos lo que ya ha dicho en su palabra. 2 Pedro 1, 20-21 nos dice que la verdadera profecía nunca es de interpretación privada. Esto significa que habrá acuerdo y confirmación del cuerpo de Cristo, aunque quizás, o probablemente, no todos estarán de acuerdo o confirmarán. 2-3 ¿Cómo saber cuando habla un falso profeta? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. A. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. La verdadera profecía y la verdadera enseñanza presentarán a un verdadero Jesús. En los días de Juan, la cuestión era si Jesús realmente había venido en un cuerpo real de carne y hueso. Muchos maestros influenciados por los gnósticos decían que Jesús, siendo Dios, en realidad no podría haberse convertido en un ser humano de carne y hueso, porque Dios no podía asociarse con cosas materiales impuras. Y esta declaración estaría dirigida contra alguna forma de docetismo, la opinión de que Cristo era un espíritu que solo tenía la apariencia de ser un hombre verdadero. Bois. 2. Hoy en día, algunos grupos niegan que Jesús sea realmente Dios, como los testigos de Jehová, los mormones y los musulmanes. Pero en la época de Juan, en esta época más cercana a la vida real y el ministerio de Jesús en esta tierra, a la gente no le costaba creer que Jesús era Dios. Les costaba creer que Él era un hombre de verdad. Esta falsa enseñanza decía que Jesús era verdaderamente Dios, lo cual es correcto, pero en realidad un hombre solo en apariencia. 3. En la actualidad, nos apasiona decir, Jesús es Dios, y así es como debe ser. Pero no es menos importante decir, Jesús es un hombre, porque tanto la deidad como la humanidad de Jesús son esenciales para nuestra salvación. B. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Algunos piensan que esta es la única prueba de la falsa doctrina. Esta no es la única prueba, pero era el problema importante que desafiaba a la Iglesia en el tiempo inmediato de Juan. Hoy en día, una persona puede confesar que Jesucristo ha venido en la carne, y sin embargo, negar que Él es Dios como la Biblia enseña que Él es Dios. También están dando una falsa doctrina porque no están presentando un Jesús verdadero. Y el principio de presentar a un Jesús verdadero es esencial para la prueba de los espíritus. Nadie que presente a un Jesús falso, o que no sea fiel a las Escrituras, puede ser considerado un verdadero profeta. 2. En la actualidad, hay mucha curiosidad sobre el verdadero Jesús.
Muchos académicos modernos dicen que quieren descubrir al verdadero Jesús y cuando dicen esto a menudo quieren decir, el verdadero Jesús no es el Jesús de la Biblia. El Jesús bíblico es una fantasía. Necesitamos descubrir al verdadero Jesús detrás de los mitos de la Biblia. 3. Esta posición no solo es ignorante, ignorando la validez histórica confirmada del Nuevo Testamento, sino que también es arrogante. Una vez que cualquier académico descarta la evidencia histórica del Nuevo Testamento y otros escritos antiguos confiables, solo puede basar su comprensión de Jesús en su propia opinión personal. Estos académicos presentan sus opiniones infundadas como si fueran hechos académicos. C. Este es el espíritu del anticristo. Negar al verdadero Jesús es la base del espíritu del anticristo, que Juan ya ha mencionado en 1 Juan 2, 18-23. Es el espíritu que se opone al verdadero Jesús y ofrece un Jesús sustituto. Y al diablo no le importa en absoluto si conoces a Jesús o si amas a Jesús o si oras a Jesús siempre y cuando sea un Jesús falso, un Jesús imaginario, un Jesús que no está allí y que, por lo tanto, no puede salvar. D. Ahora ya está en el mundo. Aunque tendrá su máxima consumación en un gobernante político y económico de los últimos tiempos, la esencia de este espíritu de anticristo está presente con nosotros hoy. Se encuentra en todas partes donde se promueve un falso Jesús en lugar del verdadero Jesús de la Biblia. 3. 4. La protección del Hijo de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. El Hijo de Dios no necesita temer al espíritu del anticristo, aunque deben ser advertidos de él, porque tienen el espíritu de Dios. 1 Juan 3:24. Ese espíritu que mora en nosotros es mayor que el que está en el mundo Satanás y todos sus aliados. Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. El creyente tiene un recurso para la victoria, la presencia vital del Jesús que mora en nosotros, que hace que la victoria siempre sea posible si confiamos en el que está en vosotros en lugar de confiar en nosotros mismos. Y esta comprensión da una gran confianza y poder espiritual. Para aquellos que caminan en esta verdad, la victoria está asegurada, ellos los han vencido. Es una declaración positiva, no una ilusión. C. Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Esto significa que el cristiano no tiene lugar para el temor. Tenemos muchos enemigos espirituales, pero ninguno de ellos es más grande que Jesús que vive en nosotros. Y, al principio de la carta, Juan mencionó la idea del mundo y su amenaza para la vida cristiana, 1 Juan 2, 15-17. Presentó al mundo no como la tierra global o la masa de la humanidad, que Dios mismo ama, Juan 3:16. En cambio, es la comunidad de la humanidad pecadora que está unida en rebelión contra Dios. Aquí, Juan sugiere que hay fuerzas de oscuridad espiritual que guían e influyen en el mundo. 4, 5-6. El contraste entre los que están en el mundo y los que son de Dios. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ellos son del mundo. Aquellos que son del mundo son evidentes porque hablan del mundo. La influencia del mundo es evidente en su discurso. Como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Y el mundo los oye, los que son del mundo son evidentes porque el mundo los oye. No enfrentan el rechazo que el Hijo de Dios enfrentará por parte del mundo, 1 Juan 3:1, porque son amigos del mundo. Y el mundo los oye. El cristiano siempre quiere hablarle al mundo y llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Es emocionante cuando el mundo escucha el Evangelio, pero debemos tener cuidado de que no nos escuchen porque hablamos como del mundo. El hecho de que el mundo esté escuchando el mensaje no prueba que el mensaje sea el mensaje de Dios. C. El que conoce a Dios, nos oye. Los que son de Dios disfrutan de la comunión con otros creyentes. Hablan el lenguaje común de la comunión con Dios y entre ellos, porque uno fluye del otro, 1 Juan 1:3. Y este lenguaje de comunión trasciende el idioma, la cultura, la clase, la raza o cualquier otra barrera. Es un verdadero regalo de Dios. 2. En sus doctrinas oficiales, la Iglesia Católica Romana ha afirmado ser el nos en el que conoce a Dios, nos oye,
el que no es de Dios, no nos oye. Pero Juan solo puede estar hablando de los apóstoles y su revelación autorizada en la Biblia cuando dice nos. Cuando conocemos a Dios y somos de Dios, escuchamos lo que dice la Biblia. 3. Si se tratara de un simple individuo hablando, la afirmación sería presuntuosa. Pero no lo es. Este es uno de los apóstoles que cita el testimonio colectivo de todos los apóstoles y hace de ese testimonio la medida de la verdad y la sana doctrina. Bois. D. El que no es de Dios, no nos oye. Entender quién oye lo que Dios nos ha enseñado a través de los apóstoles, como está registrado en el Nuevo Testamento, nos ayuda a conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si alguien escucha lo que Dios ha dicho en la Biblia, sabemos que tiene el espíritu de verdad. Si no lo escucha, tiene el espíritu de error. Y Juan deja en claro que error tiene una dinámica espiritual, no se trata solo de ser educado o inteligente. Algunas personas muy educadas e inteligentes aún pueden ser influenciadas poderosamente por el espíritu de error. Dado que el error tiene una dinámica espiritual, mantenerse en el espíritu de verdad es un asunto espiritual. 2. Nos mantenemos en el espíritu de verdad al aferrarnos a Jesús, el que dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. D. Amor perfeccionado entre nosotros. 1. 7-8. El llamado a amar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos. La oración griega antigua comienza de una manera sorprendente agapeto y agapomen, los que son amados, amemos. No se nos manda a amarnos unos a otros para ganarnos o ser dignos del amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque somos amados por Dios, hemos recibido ese amor y vivimos a la luz de Él. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, el énfasis de Juan en el amor entre el pueblo de Dios, mostrado en pasajes como 1 Juan 2, 9-11 y 3, 10-18, es poderoso. Aquí, muestra por qué es tan importante. Si el amor es de Dios, entonces aquellos que afirman ser nacidos de Dios y que declaran conocer a Dios, deben poder amarse unos a otros en el cuerpo de Cristo. Y, una vez más, Juan insiste en que hay algo que se le da al creyente cuando es nacido de Dios, se les imparte un amor que no tenían antes. Los cristianos no son simplemente perdonados, nacen de nuevo por el Espíritu de Dios. Y conoce a Dios. Hay varias palabras diferentes en el idioma griego antiguo traducidas como conoce en nuestro idioma. Esta palabra específica para conoce, ginosko, es la palabra para un conocimiento por experiencia. Juan está diciendo que cuando realmente experimentamos a Dios, lo demostraremos por nuestro amor unos por otros. Y, por supuesto, este amor no se perfecciona en la vida de un cristiano de este lado de la eternidad. Pero aunque no esté perfeccionado, debe estar presente y debe estar creciendo. Realmente no puedes crecer en tu experiencia de Dios sin también crecer en el amor unos por otros. Juan puede decir con valentía, el que no ama no conoce a Dios. Si no hay amor real por el pueblo de Dios en tu vida, entonces tu afirmación de conocer a Dios y experimentar a Dios no es verdad. El amor es de Dios. El amor del que habla Juan proviene de la antigua palabra griega ágape. Es el concepto de un amor que se entrega a sí mismo y que da sin exigir ni esperar una retribución. Es el tipo de amor que Dios tiene. Y, dado que este es el tipo de amor que Dios tiene, llega a nuestra vida a través de nuestra relación con Él. Si queremos amarnos más unos a otros, debemos acercarnos más a Dios. 2. Toda relación humana es como un triángulo. Las dos personas en la relación están en la base del triángulo y Dios está en la parte superior. A medida que las dos personas se acercan más a la parte superior del triángulo, más cerca de Dios, también se acercarán el uno al otro. Las relaciones débiles se fortalecen cuando ambas personas se acercan al Señor. Todo aquel que ama, es nacido de Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Esto no significa que toda muestra de amor en el mundo solo pueda provenir de un cristiano. Aquellos que no son cristianos todavía pueden mostrar actos de amor. Y es porque los hombres fueron creados a imagen de Dios, una imagen que ha sido desfigurada pero no destruida por la caída, que todavía tienen la capacidad de amar. El amor humano,
por muy noble y motivado que sea, se queda corto si se niega a incluir al Padre y al Hijo como los objetos supremos de su afecto. Marsal. F. Porque Dios es amor, esta es una verdad gloriosa. El amor describe el carácter y el corazón de Dios. Él es tan rico en amor y compasión, que puede usarse para describir su propio ser. Y, cuando decimos que Dios es amor, no estamos diciendo todo acerca de Dios. El amor es un aspecto esencial de su carácter y colorea todos los aspectos de su naturaleza. Pero no elimina su santidad, su rectitud o su justicia perfecta. En cambio, sabemos que la santidad de Dios es amorosa y que la rectitud de Dios es amorosa y que la justicia de Dios es amorosa. Todo lo que Dios hace, de una forma u otra, expresa su amor. 2. No odia nada de lo que ha hecho. No puede odiar, porque es amor. Hace que el sol salga sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. No ha hecho a ningún ser humano para la perdición, ni jamás ha hecho imposible, por ningún decreto necesario, que un alma caída encuentre misericordia. Ha dado la prueba más plena de su amor a todo el género humano con la encarnación de su Hijo, que probó la muerte por todos. Como puede un decreto de reprobación absoluta e incondicional, de la mayor parte o de cualquier parte de la raza humana, estar en presencia de un texto como este? Clarke. 3. Nunca se piense que un pecador está más allá del alcance de la misericordia divina mientras esté en la tierra de los vivientes. Estoy aquí para predicar el amor ilimitado, la gracia ilimitada, a los más viles de los viles, a aquellos que no tienen nada en ellos que pueda merecer la consideración de Dios, hombres que deberían ser arrastrados al abismo de inmediato si la justicia les hiciera justicia por sus merecimientos. Spurgeon. 4. Los grandes problemas surgen cuando tratamos de decir que el amor es Dios. Esto se debe a que el amor no define todo en el carácter de Dios, y porque cuando la mayoría de la gente usa el término amor, no está pensando en el amor verdadero, el tipo de amor que Dios tiene. En cambio, están pensando en un tipo de amor blando, soso, que valora más ser agradable que realmente querer lo que es mejor para la otra persona. V. La Biblia también nos dice que Dios es espíritu, 1 Juan 4:24, que Dios es luz, 1 Juan 1:5, y que Dios es un fuego consumidor, Hebreos 12:29. G. Dios es amor. Hay pocas personas que realmente saben y creen realmente que Dios es amor. Por la razón que sea, no están dispuestos a recibir su amor ni a dejar que transforme sus vidas. Conocer el amor de Dios de esta manera transforma nuestra vida. Y hay amor en muchos lugares, como rayos de luz errantes, pero en cuanto al sol, está en una parte de los cielos, y lo miramos, y decimos, aquí hay luz. Él no miró a la iglesia de Dios, y dijo de todas las miríadas que no estimaban sus vidas preciadas para ellos, en esto consiste el amor. Porque su amor era solo el resplandor reflejado del gran sol del amor. Spurgeon. 2, 9-11, el significado del amor y su aplicación. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Esto nos muestra lo que es el amor y lo que significa. El amor no solo se define por el sacrificio de Jesús, como se indica en 1 Juan 3:16, también se define por la entrega del Padre. Fue un sacrificio para el Padre enviar a la segunda persona de la Trinidad, y un sacrificio el derramar el juicio que nosotros merecíamos sobre Dios el Hijo. Y necesitamos apreciar esto plenamente y recibir el amor paternal que Dios tiene para darnos. Algunos de nosotros, por la razón que sea, hemos llegado a pensar en Dios el Padre como distante y mezquino, quizás el llamado Dios enojado del Antiguo Testamento. Con este pensamiento erróneo, muchos imaginan que prefieren al amable y amoroso Jesús. Pero el Padre también nos ama, y el amor que Jesús mostró en su ministerio fue el mismo amor que Dios el Padre tiene por nosotros. Podemos recibir el poder sanador en el amor de nuestro Padre. B. Que envió a su Hijo unigénito al mundo. Juan tiene cuidado de llamar a Jesús el Hijo unigénito.
Este término especial significa que Jesús tiene una condición de hijo que es única, y unigénito indica que Jesús y el Padre son de la misma sustancia, el mismo ser esencial. Y usamos el término crear para describir algo que puede provenir de alguien, pero que no es de la misma naturaleza o ser esencial. Un hombre puede crear una estatua que se parezca a él, pero nunca será humana. Sin embargo, usamos el término engendrar para describir algo que es exactamente igual a nosotros en naturaleza y ser esenciales. Somos hijos e hijas adoptivos de Dios, pero no somos de la misma naturaleza esencial y ser que Dios, somos seres humanos. Pero Jesús es el Hijo unigénito, lo que significa que su condición de hijo es diferente a la nuestra. Él era y es de la misma naturaleza y ser esencial que Dios el Padre. Somos seres humanos, Él es un ser Dios que añadió humanidad a su deidad. C. Para que vivamos por Él, el amor del Padre no fue solo en el envío del Hijo, sino también en lo que ese envío logra para nosotros. Da vida a todos los que confían en Jesús y su obra a favor de ellos, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y propiciación tiene la idea de un sacrificio que aparta la ira de Dios. Dios nos consideró, con justa razón, aparte de Él, como objetivos dignos de su juicio. Éramos rebeldes y enemigos de Él, aunque no lo supiéramos. Pero en la cruz, Jesús tomó el castigo que merecía nuestro pecado, su sacrificio rechazó el juicio que habríamos recibido. Fácilmente pensamos en cómo esto muestra el amor de Jesús, pero Juan quiere que entendamos que también muestra el amor de Dios el Padre. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 2. Para que vivamos por Él. La grandeza del amor de Dios se muestra no solo al salvarnos del juicio que merecíamos, sino también al querer que vivamos por Él. ¿Vivimos por Él? Esta es una gran manera de definir la vida cristiana, que vivamos por Él. D. Dios envió a su Hijo unigénito, esto muestra el amor de Dios, porque el amor da lo mejor. No había nada mejor que Dios el Padre pudiera dar a la humanidad perdida que el regalo del Hijo de Dios mismo. Como Pablo lo describe en 2 Corintios 9:15, Jesús fue el don inefable del Padre. Y, si iba a haber reconciliación entre Dios y el hombre tendría que haber enviado a Dios. El infractor debe ser el primero en solicitar el perdón, el más débil debería solicitar ayuda al mayor, el pobre debe pedirle al que reparte limosna, pero, en esto consiste el amor, que Dios envió. Él fue el primero en enviar una embajada de paz. Spurgeon. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto muestra el amor de Dios. Podría haber mostrado suficiente amor que el Padre enviara al Hijo y no a un ángel de menor grado, pero envió al Hijo, no en una misión de investigación ni simplemente en una misión de compasión, envió al Hijo a morir por nuestros pecados. Y, si Dios simplemente hubiera enviado a Jesús para enseñarnos acerca de sí mismo, eso hubiera sido lo suficientemente maravilloso. Habría sido mucho más de lo que merecíamos. Si Dios hubiera enviado a Jesús simplemente para ser nuestro ejemplo, eso también habría sido bueno y habría tenido algún valor. Pero lo maravilloso es que Dios no se detuvo con estos, sino que envió a su Hijo, no solo para enseñar o para que sea nuestro ejemplo, sino a morir como un delincuente, para que Él pueda salvarnos del pecado. Bois. F. Por nuestros pecados, esto muestra el amor de Dios. Dios dio a su Hijo para que muriera, y que muriera por los pecadores. Podemos pensar en alguien pagando un gran precio para salvar a alguien que lo merecía, alguien bueno, alguien noble, alguien que había hecho mucho por ellos. Pero Dios hizo todo esto por los rebeldes, por los pecadores, por los que le habían dado la espalda. Pero, ¿quién de nosotros pensaría en entregar a su Hijo para morir por su enemigo, por alguien que nunca le hizo un servicio, sino que lo trató ingratamente, rechazó 1000 insinuaciones de ternura y siguió endureciendo perversamente su cuello? Ningún hombre podría hacerlo. Spurgeon. En esto consiste el amor verdadero, el amor ágape, no se define por nuestro amor por Dios, sino por su amor por nosotros. Su amor por nosotros inicia nuestra relación de amor con Él, nuestro amor solo responde a su amor por nosotros. No podemos amar a Dios de la manera que deberíamos a menos que estemos recibiendo y viviendo en su amor. Y nuestro amor por Dios realmente no dice nada grandioso sobre nosotros. Es solo la respuesta de sentido común a conocer y recibir el amor de Dios. Si Dios nos ha amado así,
habiendo recibido este amor de Dios, somos dirigidos a amarnos unos a otros. Este patrón de recibir de Dios y luego dar a otros le era familiar a Juan, Juan 13:14. Y, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y les mostró tanto amor y servicio, podríamos haber esperado que concluyera señalando sus propios pies y preguntando quién de ellos iba a hacerle lo que acababa de hacer por ellos. En cambio, Jesús dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. La forma correcta de amar a Dios en respuesta a su amor por nosotros es ir y amarnos unos a otros. 2. Este amor conducirá a la acción práctica. ¿Alguien te ha ofendido? Busca la reconciliación. Oh, pero yo soy la parte ofendida. También Dios, y fue de inmediato y buscó la reconciliación. Hermano, haz lo mismo. Oh, pero me han insultado. Exactamente así, también lo fue Dios. Todo lo malo era contra él, aún así envió. Oh, pero la persona es tan indigna. Tú también, pero Dios te amó y envió a su Hijo. Ve a escribir de acuerdo con esa copia. Spurgeon. 3. Si no nos amamos unos a otros, ¿cómo podemos decir que hemos recibido el amor de Dios y hemos nacido de Él? El amor es la prueba que se nos enseña a buscar. Si tuvieras una tubería que estuviera obstruida, el agua seguía entrando, pero nunca saldría, esa tubería sería inútil. La reemplazarías. De la misma manera, Dios pone su amor en nuestras vidas para que fluya. Queremos que el Señor nos limpie y nos llene para que su amor pueda fluir a través de nosotros. C. La naturaleza de una relación de amor con Dios. 1:12. Ver a Dios a través de la evidencia del amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Juan relata un principio básico acerca de Dios el Padre que nadie ha visto jamás a Dios. Cualquiera que afirme haber visto a Dios el Padre está hablando en el mejor de los casos de su propia imaginación, porque, como dice claramente Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Y, al hablar de Dios el Padre, Pablo escribió en 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Jesús declaró de Dios el Padre, Dios es espíritu, Juan 4:24, lo que significa que Dios el Padre no tiene un cuerpo tangible que se pueda ver. 2. Saber que Dios el Padre es invisible debería hacernos más humildes en nuestra relación con Él. Dios el Padre no es completamente conocido por nosotros. No podemos entender completamente a Dios ni conocer todos sus secretos. Él está más allá de nosotros. 3. Por supuesto, nadie ha visto a Dios el Espíritu Santo tampoco, aunque Él se ha representado a sí mismo de varias maneras. Y con la misma certeza, Dios el Hijo, Jesucristo, ha sido visto. El mismo Juan lo testificó en 1 Juan 1:3. Pero de Dios Padre, se puede decir verdaderamente, nadie ha visto jamás a Dios. 4. Las teofanías del Antiguo Testamento, incluida la declaración aparentemente contradictoria de Éxodo 24:10, no implicaban la revelación completa de Dios tal como es en sí mismo, sino solo una sugerencia de lo que Él es en forma que un ser humano pudiera entender. Boyce. B. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Esta es la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios entre nosotros, amor. Dado que nadie ha visto jamás a Dios, esto proporciona evidencia de la presencia de Dios. Y algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia o la obra de Dios es el poder. Algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia o la obra de Dios es la popularidad. Algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia o la obra de Dios son los sentimientos apasionados. Pero la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios es el amor. Donde Dios está presente y obrando, habrá amor. 2. A veces, Jesús parecía débil y falto de poder, pero siempre estaba lleno de amor. A veces, Jesús no era popular en absoluto, pero siempre estaba lleno de amor. A veces, Jesús no inspiraba sentimientos apasionados en las personas, pero siempre estaba lleno de amor. El amor fue la constante y más grande evidencia de la presencia y obra de Dios en Jesucristo. C. Su amor se ha perfeccionado en nosotros,
perfeccionado usa la palabra griega teleió, que no significa perfecto sino maduro y completo. Si nos amamos unos a otros, entonces el amor de Dios es maduro y completo en nosotros. Y Juan vuelve a la idea familiar: si realmente andamos en el amor de Dios hacia nosotros, será evidente en nuestro amor unos por otros. 2. El cristiano maduro estará marcado por el amor. Una vez más, la verdadera medida de la madurez no es la imagen del poder, la popularidad o los sentimientos apasionados, sino la presencia permanente del amor de Dios en nuestras vidas, entregado a los demás. 2. 13 a 15. Seguridad de la obra del Dios Trino en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Conocemos que permanecemos en Él. Al comenzar con las palabras en esto, Juan conectó el pensamiento de este versículo directamente con el anterior. Podemos conocer por experiencia que vivimos en Dios, si su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Y sabemos que su amor ha sido perfeccionado en nosotros si nos amamos unos a otros. Y, claramente, los cristianos pueden decir: conocemos. No tenemos que simplemente tener la esperanza de ser salvos y tener la esperanza de alcanzar el cielo, sin tener así la seguridad de la salvación antes de pasar de este mundo al siguiente. Podemos conocer, y podemos conocer ahora, en este lado de la eternidad. Permanecemos en Él y Él en nosotros. Nuestra permanencia en Jesús no es un asunto unilateral, con nosotros luchando por permanecer en Él y Jesús tratando de escapar de nosotros. Tan cierto como es que debemos permanecer en Él, es cierto que Él permanece en nosotros. Y Jesús dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Y en Juan 15:7 dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Una de las formas en que Jesús permanece en nosotros, vive en nosotros, es a través de su palabra. Nos ha dado de su Espíritu. Juan trae a colación la obra del Espíritu Santo en nosotros en este momento para dos conexiones importantes. Primero, es el Espíritu de Dios en nosotros el que es la presencia permanente de Jesús. La presencia de su Espíritu es la forma en que Él permanece en nosotros. En segundo lugar, es el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros lo que nos permite conocer que permanecemos en Él. Como dice Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da esta seguridad. Hemos visto y testificamos. El hemos que da testimonio en este versículo son aquellos que vieron a Jesús originalmente, los testigos oculares de su presencia. Ellos conocieron que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hemos visto y testificamos, hablando como alguien que tiene el Espíritu de Dios, nos ha dado de su Espíritu. Juan declara tres verdades esenciales acerca de quién es Dios y cómo Él nos salva. Que el Padre ha enviado al Hijo. Que Él, Jesús, fue enviado como el Salvador del mundo. Conocer y comprender que Jesús es el fundamento para permanecer en Él. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. No basta con conocer los hechos acerca de quién es Jesús, debemos confesar la verdad. La idea detrás de la palabra confesar es estar de acuerdo con. Debemos estar de acuerdo con Dios acerca de quién es Jesús, y descubriremos lo que Dios dice acerca de Jesús a través de la palabra de Dios. ¿Puedes saber algo sin estar de acuerdo con ello? Dios exige que realmente estemos de acuerdo con Él. Y, aunque Juan ha escrito mucho sobre el amor, no ignora el tema de la verdad. Juan no cree que sea suficiente que una persona tenga algún tipo de amor en su vida si no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. No se trata de decidir entre el amor o la verdad, debemos tener ambos. 2. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios no es simplemente hacer una declaración sobre su estado metafísico, sino expresar una confianza obediente en aquel que posee ese estado. Marsal. 3. Creer en Cristo y amar a los hermanos no son condiciones por las cuales podemos morar en Dios, sino más bien son evidencias del hecho de que Dios ya se ha apoderado de nuestras vidas para hacer esto posible. Boyce. 3:16. La respuesta del cristiano a Dios y su amor.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esta es la respuesta adecuada del cristiano a quien es Dios y cómo nos ama. Somos llamados a tomar el amor y la gracia que Dios da, conocerlo por experiencia y creerlo. De esto se trata la comunión con Dios. Y la gente responde al amor de Dios de manera diferente. Algunos responden con un sentido de superioridad: soy tan grandioso que hasta Dios me ama. Algunos responden con duda: ¿realmente puede Dios amarme? Algunos responden con maldad: Dios me ama, así que puedo hacer lo que se me dé la gana. Dios quiere que respondamos conociendo, por experiencia, y creyendo el amor que Dios tiene para con nosotros. 2. El cristiano debe saber y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Debemos considerar que se necesitaría para hacernos dejar de creer que Dios nos ama. Pablo sabía que nada podría separarlo del amor de Dios que estaba en Jesucristo, Romanos 8, 35-39, y cada cristiano debe tener la misma confianza. 3. Sentir el amor de Dios es muy precioso, pero creerlo cuando no lo sientes es lo más noble. Spurgeon. B. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El cristiano que tiene esta clase de relación con Dios estará virtualmente sumergido en el amor de Dios. Se convierte en su entorno, su lugar de permanencia. 4. 17-18. El perfeccionamiento del amor, tanto ahora como en la eternidad. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Se ha perfeccionado el amor. Para perfeccionado, Juan no solo usa la palabra griega teleió, que tiene la idea de madurez y plenitud. Escribe teleió hablando de un amor que está perfectamente perfeccionado o plenamente pleno. B. En el día del juicio, aquí es cuando se demostrará la integridad de la obra del amor en nosotros. Por mucho que podamos conocer la plenitud del amor de Dios ahora, la conoceremos aún más en el día del juicio. Puede que sepas ahora que eres un pecador, pero realmente lo sabrás en el día del juicio. Puede que sepas ahora que no eres mejor persona que los que van al infierno, pero realmente lo sabrás en el día del juicio. Puede que sepas ahora la realidad del infierno, pero realmente la sabrás en el día del juicio. Puede que sepas ahora de la grandeza de la salvación de Jesús, pero realmente la sabrás en el día del juicio. C. Para que tengamos confianza en el día del juicio, esto muestra la grandeza de la obra de Dios en nosotros. Podríamos estar satisfechos con simplemente sobrevivir el día del juicio, pero Dios quiere llenar nuestras vidas con su amor y su verdad de tal manera que tengamos confianza en el día del juicio. Y la Biblia dice que un día, toda la humanidad se reunirá ante el gran trono blanco de Dios y enfrentará el juicio. Este día se acerca. El día del juicio está tan fijado en el calendario eterno de Dios como cualquier otro día en la historia del mundo. Boyce. 2. Algunos piensan que irán allí y juzgarán a Dios. Cuando vea a Dios, hay algunas preguntas que tengo para Él. Pero eso es una tontería. La única manera de tener confianza en el día del juicio es recibir y caminar en el amor transformador de Dios hoy. De confianza en el día del juicio, ¿cómo puede alguien tener esa confianza? Podemos imaginarnos a Jesús teniendo esa confianza delante del trono de Dios, pero ¿nosotros? Sin embargo, si permanecemos en Él y Él en nosotros, 1 Juan 4:13, nuestra identidad está ligada a Jesús. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Jesús ahora? Él es glorificado, justificado, siempre justo y valiente, sentado a la diestra de Dios Padre. Espiritualmente, podemos tener la misma posición ahora, mientras estamos en el mundo, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. 2. Ciertamente, esta gloria está en nosotros ahora solo en forma de semilla. Todavía no se ha desarrollado completamente en lo que será. Pero está ahí, y su presencia se demuestra por nuestro amor mutuo y nuestro acuerdo con la verdad de Dios, y todo eso sirve para darnos confianza. En el amor no hay temor. La plenitud del amor significa que no nos encogemos de miedo ante Dios,
temiendo su juicio, ni ahora ni en el día del juicio. Sabemos que todo el juicio que merecemos pasado, presente y futuro fue derramado sobre Jesucristo en la cruz. ¿Y qué pasa con los muchos pasajes de las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como Eclesiastés 12:13 y 1 Pedro 2:17, que nos dicen que debemos temer a Dios? El temor del que Juan escribe aquí no es la reverencia apropiada que todos deberíamos tener de Dios, sino el tipo de temor que lleva en sí castigo, ese tipo de temor agonizante que roba nuestra alma de todo gozo y confianza delante de Dios. Es el temor que es lo opuesto a la confianza en el día del juicio. El que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Si nuestra relación con Dios está marcada por este temor atormentador, muestra que no hemos sido perfeccionados, es decir, completos y maduros en su amor. Charles Spurgeon fue un hombre que predicó todo el consejo de la palabra de Dios y tuvo cuidado de no repetirse excesivamente en ningún área. Sin embargo, predicó 5 sermones notables sobre estas 11 palabras solamente. 5:19. La razón de nuestro amor por Jesús. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos. En esta gran declaración, Juan comienza declarando el corazón de todo verdadero seguidor de Jesucristo. En pocas y osadas palabras, nosotros le amamos. Y este es un hecho para todo verdadero seguidor de Jesús. No hay ninguna excepción a esta regla. Si un hombre no ama a Dios, tampoco es nacido de Dios. Muéstrame un fuego sin calor, luego muéstrame la regeneración que no produce amor a Dios. Spurgeon. 2. Es algo que todo cristiano debe proclamar sin temor. Lo amo, amo a Jesús. ¿Puedes decirlo? ¿Te avergüenzas de decirlo? ¿Puedes decir, yo amo a Jesús? 3. No puedo imaginar a un verdadero hombre diciendo, amo a Cristo, pero no quiero que los demás sepan que lo amo, para que no se rían de mí. Esa es una razón para reírse, o más bien, para llorar. ¿Tienes miedo de que se rían de ti, oh Señor? Este es realmente un miedo cobarde. Spurgeon. 4. Mira todas las páginas de la historia, y plantea a los hombres y mujeres más nobles, que parecen vivir todavía, esta pregunta: ¿quién ama a Cristo? Y, de inmediato, de oscuros calabozos y crueles bastidores se levantan los confesores a gritar, lo amamos. Y desde la hoguera de fuego, donde aplaudieron mientras los quemaban hasta morir, llega la misma respuesta: lo amamos. Si pudieras caminar a través de las millas de catacumbas en Roma, y si los santos muertos, cuyo polvo yace allí, pudieran despertar repentinamente, todos gritarían, lo amamos. Los mejores y más valientes de los hombres, las más nobles y puras mujeres, han estado todos en esta gloriosa compañía, así que, ciertamente, no te avergüences de pasar al frente y decir, pon mi nombre entre ellos. Spurgeon. Sé sincero sobre él, despliega tus colores, nunca los escondas, sino clávalos al mástil, y diles a todos los que ridiculizan a los santos, si tienen malas palabras para los seguidores de Cristo, derrámenlas sobre mí, pero sepan esto, lo escucharán, les guste o no, yo amo a Cristo. Spurgeon. Él nos amó primero. Este versículo no solo declara nuestro amor por Jesús, también nos dice cuándo nos amó. Algunas personas imaginan que Jesús nos amó porque sabía que lo amaríamos y llegaríamos a la fe en Él. Pero Él nos amó antes de eso, e incluso antes de que se crearan los mundos, cuando nuestra única existencia estaba en la mente y el corazón de Dios, Jesús nos amó. Y Él nos amó cuando todavía éramos pecadores. Todo hombre que alguna vez fue salvo tuvo que venir a Dios no como alguien que amaba a Dios, sino como un pecador, y luego creer en el amor de Dios por él como un pecador. Spurgeon. 2. Jesús te amó cuando vivías descuidadamente, cuando descuidaba su palabra, cuando la rodilla no se doblaba en oración. Amaba a algunos de ustedes cuando estaban en el salón de baile, cuando estaban en la casa de juegos, e incluso cuando estaban en el burdel. Te amaba cuando estabas a las puertas del infierno y bebías condenación en cada trago. Él te amaba cuando no pudiste haber estado peor o más lejos de Él de lo que estabas. Maravilloso, oh Cristo, es tu extraño amor. Spurgeon. C. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este versículo nos dice de dónde viene nuestro amor por Jesús. Viene de Él. Nuestro amor por Dios es siempre una respuesta a su amor por nosotros. Él inicia y nosotros respondemos.
Nunca tenemos que atraer a Dios hacia nosotros. En cambio, Él nos atrae hacia Él. Y 1. Lo amamos porque descubrimos que nos ha amado. 2. Lo amamos por un sentido de obligación y gratitud. 3. Lo amamos por la influencia de su propio amor. De su amor derramado en nuestros corazones procede nuestro amor por Él. Es la semilla de donde brota nuestro amor. Clarke. 2. Él es la fuente del amor, el nuestro es solo un riachuelo, su amor es el aliciente, el modelo y la causa eficaz del nuestro. El que es el primero en amar, ama libremente, el otro, por tanto, ama por obligación. Paul. 3. A veces he notado que, al dirigirme a los niños de la escuela dominical, no es raro decirles que la manera de ser salvos es amar a Jesús, lo cual no es cierto. La forma de ser salvo para el hombre, la mujer o el niño es confiar en Jesús para el perdón del pecado, y luego, confiando en Jesús, el amor llega como un fruto. El amor no es de ninguna manera la raíz. Solo la fe ocupa ese lugar. Spurgeon. D. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este versículo nos dice por qué amamos a Jesús y cómo podemos amarlo más. Y no permitas que el diablo te tiente a creer que Dios no te ama porque tu amor es débil, porque si de alguna manera puede debilitar tu fe en el amor de Dios por ti, cortará o minimizará la fluidez de las corrientes que te nutren de la santa gracia del amor a Dios. Spurgeon. 2. Un amor aceptado es la madre de un amor correspondido. Spurgeon. 3. Sin embargo, no debemos tratar de hacernos amar a nuestro Señor, sino mirar primero al amor de Cristo, porque su amor por nosotros engendrará en nosotros amor por Él. Sé que algunos de ustedes están muy afligidos porque no pueden amar a Cristo tanto como les gustaría, y siguen preocupándose porque es así. Ahora, olvídense de su propio amor por Él y piensen en su gran amor por ustedes, y luego, inmediatamente, el amor de ustedes llegará a algo más parecido a lo que ustedes desearían que fuera. Spurgeon. 4. Ahora recuerda, nunca nos hacemos amar más a Cristo azotándonos a nosotros mismos por no amarlo más. Llegamos a amar mejor a los que amamos al conocerlos mejor. Si quieres amar más a Cristo, piensa más en Él, piensa más en lo que has recibido de Él. Spurgeon. Él nos amó primero, esto significa que es cierto que Él nos ama ahora. ¿Lo crees? O, si de verdad crees que Él te ha amado tanto, siéntate, dale vuelta al tema en tu mente y di para ti mismo: Jesús me ama, Jesús me eligió, Jesús me redimió, Jesús me llamó, Jesús me ha perdonado, Jesús me ha unido a Él mismo. Spurgeon. 6. 20-21, el mandamiento de amar. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguno dice, yo amo a Dios, a menudo es más fácil para alguien proclamar su amor por Dios, porque se trata de una relación privada con un Dios invisible. Pero Juan correctamente insiste en que nuestra afirmación de amar a Dios es falsa si no amamos también a nuestro hermano, y que este amor debe ser visto. Y uno puede ser un enano espiritual porque le falta amor. Es posible que uno conozca la palabra, que nunca se pierda un servicio, que ore con fervor y que demuestre los dones del Espíritu. Y sin embargo, que aún así, uno sea como Caín, ofreciendo a Dios el fruto de sus manos y no el fruto del Espíritu. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Con esta medida crucial, Jesús dijo que el mundo podría medir nuestra condición de discípulos por la medida de nuestro amor unos por otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. Y hay una diferencia entre el amor del hombre y el amor divino. Estos versículos son el equivalente a decir que una persona no puede practicar el amor ágape a menos que primero pueda practicar el amor filie. Bois. C. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, tenemos el mandamiento de amar. Aunque el amor brota de nuestra relación permanente con Dios y proviene de nuestro nacimiento de Él, también hay un aspecto esencial de nuestra voluntad involucrado. Por tanto, se nos manda a amar a nuestro hermano en Cristo. Y nacer de Dios y permanecer con Él nos da la capacidad de amar.
Pero es una elección de nuestra voluntad aprovechar ese recurso y dárselo a otros. Por tanto, se nos ha dado el mandamiento de amar: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 2. Debido a esto, la excusa "no puedo amar a esa persona", u otras excusas similares, no es válida. Si nacemos de Él y permanecemos en Él, entonces los recursos para el amor están ahí. Depende de nosotros responder a su mandato con nuestra voluntad y todo nuestro ser. D. El que ama a Dios, ame también a su hermano. También podemos aprender a amar a Dios amando a las personas. Se podría decir: quiero amar más a Dios, quiero crecer en mi amor por Él. Pero, ¿cómo puedo amar a un Dios que es invisible? Dios nos diría: aprende a amarme a mí, a quien no puedes ver, amando a mis hijos, a quienes puedes ver. Y Jesús dijo en Mateo 5, 23-24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios se complace más cuando arreglas las cosas con tu hermano, que si le traes un sacrificio de alabanza o recursos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.